Hoy conversamos con el dirigente político Hernán Luna, quien pese a su juventud ya fue durante 8 años concejal en la ciudad de Villa Gesell. Consultamos a Hernán sobre sus vivencias dentro del Concejo Deliberante y sobre todo de cómo es la experiencia de ser concejal de cara a la comunidad. La verdad que la labor como concejal es una labor muy importante dentro de la comunidad. Si bien muchas veces la gente no tiene a ciencia cierta, digamos, cuáles son las implicancias de lo que significa ser concejal, hay muchos temas importantes que se discuten desde el pliego de transporte, desde el aumento de tasas, desde cuando se tiene que ceder alguna tierra. Me parece que la labor es muy importante y hay, si se quiere, alguna suerte de no reflejar muchas veces la importancia que tiene en la comunidad la labor del concejal. Por ahí se dibuja mucho al ser un órgano colegiado, ¿no? Donde vos tenés que tomar decisiones con otros, en este caso 15 concejales, y puede ser que muchas veces se desdibuje el político desde lo personal. En el caso nuestro, la verdad que siempre el agradecimiento al ciudadano, al vecino de Villa Gesell, que nos tocó, en mi caso, ser 8 años concejal, renovando, y siempre a través de elecciones, ¿no? Siempre, nunca fuimos colgados de ninguna boleta o algún nombre, siempre fuimos a internas y después fuimos a generales, y eso nos dio siempre una legitimidad dentro del Consejo Deliberante para poder poner en agenda nuestras ideas, ¿no? Nosotros tuvimos importantes proyectos, impulsamos en el Consejo Deliberante, que generaron una agenda dentro de la ciudad, y eso la verdad que nos pone muy orgullosos. El tema del Centro Regional Universitario, fuimos quienes arrancamos con el tema de la zona fría, trabajamos mucho el tema del saneamiento. La verdad que hemos tenido un rol importante y bueno, creo que la gente siempre nos ha expresado ese acompañamiento con cada uno de los proyectos que hemos impulsado. El Consejo trabaja muy fuerte en comisiones. Las comisiones es donde tienen representación todos los bloques, y desde ahí cada proyecto pasa o no a lo que es el plenario, que es lo que ve la gente en las sesiones. Muchos proyectos quedan en la caja, como se dice, por no tener el acompañamiento de una mayoría necesaria para poder discutirse en el seno, en el plenario, que es cuando, como dije anteriormente, la gente ve en las sesiones, ¿no? Que muchas veces son tediosas, son aburridas, pero la verdad que muchas cosas pasan por el Consejo Deliberante. Quizá ahora se ha desdibujado un poco más todavía al intendente tener una mayoría automática que hace que la oposición no pueda imponer algunos temas. Entonces eso desdibuja aún más. Pero fíjate que cuando el Ejecutivo no tenía una mayoría automática, había mucho más discusión y mucha más importancia dentro del seno del Consejo Deliberante. Hoy prácticamente se están votando los aumentos de tasa a libro cerrado, cosa que es una locura que antes nunca se hacía, ¿no? Había una discusión muy importante de cara al aumento de tasas y a nuevos gravámenes que se pudieran dar en la parte impositiva. Hoy estamos atravesando, creo que por lo menos de lo que se ve de afuera, un consejo que está con una mayoría muy fuerte por parte del barrerismo, que obstaculiza el debate y lo plancha. Vos fíjate que hay muchos temas que han quedado en la nada y son súper importantes para el desarrollo de la ciudad, solo por el hecho de haber sido propuestos por la oposición. Un trabajo fundamental que realizó Hernán y que aún continúa es la lucha contra la pesca de arrastre en las costas de Villa Gesell. Bueno, la verdad que el trabajo que hicimos con la pesca de arrastre lo arrancamos en el Consejo Deliberante, en el caso como concejal. Fue un compromiso de todos los sectores políticos. Se arrancaron trabajando mediante un instrumento que son los proyectos de resolución, que son proyectos que no son vinculantes, o sea, son intencionalidades que uno plantea dentro del Consejo Deliberante. Esos proyectos eran para pedir información al Ministerio de Asuntos Agrarios
y el Ministerio nunca contestó ninguna de las resoluciones que se aprobaron en el Consejo Deliberante. Así tuvimos 3, 4 años dando vueltas hasta que nosotros tomamos la decisión el año pasado, cuando yo ya me estaba retirando del Consejo Deliberante, de interponer una medida cautelar. A nosotros nos parecía que eso era el único camino viable o una modificación de la ley, que es mucho más difícil. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Atacamos las resoluciones que permitían la pesca de arrastre de manera extraordinaria entre los meses de abril y noviembre. ¿Qué significa eso? Que en esos meses está permitido la pesca de arrastre dentro de las 3 millas náuticas, en contra de lo que dice la ley como principio general. Y nos encontramos que esa excepción estaba seguida por una serie de condiciones. Entre esas condiciones era que tenía que tener un estudio de impacto ambiental. Entonces atacamos por ahí, porque ¿qué pasa? El estudio de impacto ambiental no existe. Entonces, cuando nosotros le decimos a la justicia, mire, no se está cumpliendo, la provincia no está cumpliendo ni siquiera con las premisas que están queriendo imponer para la excepción, la justicia nos dio la razón. Entonces lo frenamos en una primera instancia en Dolores. Después nos apela la Fiscalía de Estado de provincia y pide suspender los efectos de la cautelar y traslada la responsabilidad a la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, avanzamos y realmente nos sorprende que el contencioso nos termina dando la razón y vuelve a imponer la medida cautelar. Hoy está prohibido pescar dentro de las 3 millas náuticas en nuestra ciudad, básicamente porque el acto administrativo que lo permitía está anulado. Las resoluciones 32 y, no me acuerdo la otra, 32 y 28 del 06 están anuladas por la justicia. Hoy no se puede pescar en nuestra ciudad. No obstante, vemos que a veces hay barcos, porque ya vamos a otra instancia, que es cómo se maneja Prefectura Naval Argentina. Entonces nosotros ahí presentamos otro proyecto que está en el Consejo Deliberante, y esto tiene que ver con lo que te dije anteriormente. No se está discutiendo la creación de la comisión de seguimiento. ¿Solo por qué? Porque lo planteamos nosotros. Eso estoy totalmente seguro. Hace 2 semanas que están diciendo que me van a llamar para poder estar en la comisión pertinente. He hablado con los concejales del oficialismo. Todos se hacen los desentendidos, pero la realidad es que ni siquiera se puso un tratamiento del proyecto. ¿Por qué es importante la creación de la comisión de seguimiento? Porque hay muchas cosas que analizar de la resolución de la justicia. La justicia puso un montón de legislación nacional, legislación provincial, digamos, hay mucho más para trabajar en términos jurídicos y legales. Entonces, se tiene que aprobar la comisión de seguimiento. Tiene que estar, la gente tiene que tener un lugar de estatal donde poder hacer denuncias, donde poder mandar fotos, donde poder trabajar un tema que todo el tiempo vamos a tener que estar encima, porque si no, los barcos van a volver, Prefectura no va a vigilar. Nosotros estamos ahora viendo cómo vamos a accionar frente a esto, ¿no? Puede ser la creación de una asociación civil, puede ser una denuncia contra la jefatura de prefectura por incumplimiento de un funcionario público, porque hay una resolución por parte de la justicia que cumplir. Entonces hay mucho para seguir trabajando. Fue una gran victoria de todos los geselinos haber logrado esto. Ahora necesitamos que el oficialismo trabaje, que los concejales del oficialismo trabajen y se cree la comisión de seguimiento. La pesca de arrastre consiste en el empleo de una red con pesos o lastres que barre el fondo del mar, capturando todo lo que encuentra a su paso, es decir, no solamente las especies que se busca capturar, sino también muchas otras, las que luego son desechadas y devueltas muertas al mar. Además, estas faenas dañan enormemente el suelo oceánico y muchas especies de corales, crinoideos y demás organismos bentónicos, es decir, que viven en el fondo de los mares, se ven afectados seriamente. Se estima que la pesca de arrastre descarta aproximadamente 7,8 millones de toneladas al año. Entonces, como la pesca de arrastre no es selectiva, no cumple su función básica, que es pescar lo que yo quiero pescar, sino que, por ejemplo, para el caso de la merluza común, ligada a la extracción de la merluza común, aproximadamente vienen cerca de 90 especies más. Eso se lleva
dentro de esta bolsa al barco. Entonces, como esa empresa tiene destinado un tipo de recurso objetivo, ellos tienen que completar su cuota con el recurso objetivo. Es decir, por ejemplo, si voy a pescar merluza cola, merluza cola. Si voy a pescar merluza común. Pero si además en la bolsa vienen tiburones, vienen rayas, vienen jibia, vienen rainetas, viene una infinidad de recursos, esos son descartados. Y eso los devuelven al mar y los botan. Existe evidencia de que el Homo sapiens pesca en los mares desde hace aproximadamente 42.000 años. Sin embargo, en el brevísimo periodo de tiempo que abarca los últimos 60 años, hemos asistido a un evento sin precedentes en la historia de la vida en la Tierra. Las principales regiones oceánicas del planeta, cuyas características hacían posible la existencia de enormes poblaciones de peces desde hace varios millones de años, han sido sistemáticamente diezmadas por las flotas industriales pesqueras más potentes del mundo. Mientras tanto, la visión actual de la especie humana se basa fundamentalmente en la creencia de que las diferentes especies o ecosistemas de este planeta son simplemente recursos para alimentar el progreso de nuestra civilización. Y la lógica que presupone este progreso es, ni más ni menos, que el progreso de una sociedad dividida en clases sociales y totalmente subordinada a la vida de las mercancías. Con respecto a los océanos, nuestra suposición es que todo lo que extrajéramos de ellos podría ser infinito, así como también su capacidad para absorber todo lo que le arrojásemos. Obviamente hay un lobby importante por parte de la industria pesquera, pero la realidad es que nosotros como geselinos tenemos que defender nuestros intereses. A nosotros no nos beneficia absolutamente en nada que arrasen con nuestro lecho marino sin ningún tipo de control. No nos permite desarrollar la pesca artesanal. Ahora que el intendente, digamos, se llena la boca hablando de eso, digamos, no sé qué van a pescar los pescadores artesanales. Cada vez a los pescadores artesanales que están pescando con todas las de la ley les cuesta muchísimo más renovar sus licencias porque cada vez tienen más burocracia por parte de prefectura. Hay muchas cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, Sergio Ríos, uno de los históricos que pescan, nos explica que cuando hay pesca, a las 15 horas vienen las barcazas de Mar del Plata o La Valle, depredan y él después por 7 o 8 días no puede volver a pescar. Entonces, hay muchas situaciones que cuando vos empezás a indagar, a investigar, te empezás a dar cuenta que realmente hay un trasfondo muy complicado, que si no se tiene acompañamiento del intendente, del Consejo Deliberante, va a ser muy difícil poder, digamos, que esto se plasme en la realidad. Estamos cerca, la justicia nos dio la razón, tenemos absolutamente todas las herramientas para que esto se cumpla, pero hay que estar encima, si no, no se va a cumplir. Por eso apelo para decirle a los concejales del oficialismo que por favor traten este tema, que es importante. Estas son las vivencias de Hernán Luna y su lucha que continúa contra la depredación de nuestras costas.